Tengo el agrado y el privilegio, como siempre lo he dicho, de estar delante del pueblo de Yahweh, delante de su asamblea, pero antes delante de él, para poder compartir con ustedes alguna palabra que sirva de reflexión, de consuelo, de exhortación. Y pues hoy vamos a hacerlo de esa manera, honrándole a él primeramente por medio de nuestro Mashiach Yahushua y edificándonos nosotros, su casa. Vamos a hacer una pequeña oración, como siempre he tenido la costumbre, para que sea él el que guíe nuestras mentes. Vamos. Mis queridos hermanos, hoy vamos a hablar de algo importante que es, de hecho, es por lo que nosotros estamos juntos aquí, es por lo que nos reúne, lo que nos hace ser casa de Israel o la congregación o asamblea de Yahweh, y es el creer. Pero el título yo le he puesto a este tema, ¿la salvación es solo por creer? Ese es entre signos de interrogación. ¿Es solo por creer? Tenemos que evaluar, mis queridos hermanos, antes que entremos en tema de lectura en la Biblia, porque siempre a mí me ha gustado que sea la Biblia la que hable y pues uno lo que hace es comentar básicamente. Pero, ¿qué es el concepto que nosotros entendemos de creer? Y eso sí lo he sacado básicamente de un concepto de diccionario. ¿Qué es creer? Según el diccionario, se dice que creer es considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. O sea que creer es como estar seguro de algo, aunque no lo veamos, aunque no haya pruebas de alguna manera de aquello en lo que creemos. Porque muchas veces, de acuerdo a este concepto, es lo que dice, creer en algo que no estamos seguros. Pero aquí este concepto queda bastante alejado de la realidad bíblica, porque la realidad bíblica nos expone otra forma de creer. Pero ese es el concepto y es bueno tener ese parámetro. Ahora, dentro de la salvación, nosotros hemos creído. Pero ¿será solamente el hecho de creer el que nos hace salvo? Porque ciertamente las escrituras hablan de que hay un libro de la vida, que la salvación o los salvados van a estar en ese libro de la vida y vamos a tocar ese tema también un poco, vamos a ponerlo como parte de lo que vamos a hablar. Entonces, ¿qué es creer? Dice Juan 3:16, el primer texto, que es clarísimo y es famoso, que dice, porque de tal manera amó Yahweh al mundo que mandó a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto quiere decir, no sufra la condenación o la muerte eterna y tenga vida eterna. Y cuando hablamos de vida eterna, está totalmente relacionado con el libro de la vida. El que esté escrito en el libro de la vida tiene vida eterna. Pero dice, para todo aquel que crea, no se pierda. Pero siempre es importante seguir leyendo, ¿verdad? Porque Yahweh dice, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Yahushua es el medio de la salvación. Creer en él es importantísimo porque es básicamente la firma del contrato de lo que creemos. Pero también está la contraparte. Dice que el que cree en él no se condena, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Yahweh. Y aquí viene una contraparte, porque ¿será que solo se trata de que creemos y eso es todo? Dice después de este texto en Juan 3, en el capítulo 3, en el versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí sale un concepto importante cuando dice obras, porque sus obras eran malas, las obras. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque para que no le censuren sus obras.
Porque el que practica la verdad, otro concepto, practica la verdad, viene a la luz para que vean sus obras, porque se han hecho en la armonía de Elohim. Aquí ya está resuelto el tema. No solo es por creer, mis hermanos. Creer es el principio de la salvación. Creer es la promesa de la salvación. Pero en el mismo texto donde Juan nos enseña que Elohim demostró un gran amor hacia la humanidad y puso a su Hijo amado para que por medio de él el mundo sea salvo, pero también pone que el que no cree en él, comenzando por ahí, no entra por la puerta porque no cree en él. Y aunque haga 1001 obras buenas, y si no cree en él, va a ser condenado. Pero también el que cree en él no quiere decir de que no debe hacer obras buenas. Y que aunque crea y haga obras malas, se va a salvar. Aquí hay una conjugación de tres cosas importantes que nosotros debemos tener en cuenta en la hora de nuestro día a día. Porque creer es saber y decir. Aquí ya no se aplica el concepto del diccionario, es entender. Es dar fe, y eso es algo bien importante, que creer viene a través de un conocimiento que está en la escritura, pero ¿cómo es que nosotros creemos? ¿Cómo es que nosotros creemos? ¿Cómo estamos seguros que lo que dice la escritura es verdad? Si nosotros estuviéramos vacíos, mis queridos hermanos, sería un poco complicado explicar o ciertamente decir que la escritura es la verdad, que lo que dice la Biblia es la verdad, que las historias que se describen en la Biblia es la verdad, porque ciertamente solo aquel que tiene el espíritu de verdad, y es ahí donde el creer de la Biblia es diferente al creer del mundo, porque el mundo puede creer que hay Dios, entre comillas, y por ahí hay un texto que dice que también los demonios creen y tiemblan, dice. Pero en realidad creer solo se trata de decir, sí, yo sé que existe Yahoshua o Jesucristo, como en el cristianismo se dice, y yo por eso voy a ser salvo, y mis obras son malas, y mi proceder son malos. El creer es el primer paso para caminar en una vida dando fe. ¿Y qué necesito para dar fe de lo que creo? Dice la escritura que cuando nosotros creemos en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados, dice que Él nos da un don. ¿Y cuál es ese don? Es el don del Espíritu de Santidad. Pero ¿para qué nos da ese don del Espíritu de Santidad? Porque dice que el Espíritu nos va a llevar hacia toda verdad y hacia toda justicia. Y ese Espíritu que nos lleva hacia toda verdad y a toda justicia nos hace dar fe y dar testimonio de aquellas cosas que leemos, que vivimos, lo hacemos por el testimonio del Espíritu que está en nosotros. Porque de otra manera imposible es de que un humano que no tenga el don del Espíritu Santidad en su vida crea que la Biblia es cierta. Para el mundo es locura, dice el apóstol Pablo. Lo que nosotros creemos es una locura, más ahora con toda la ciencia que se ha desarrollado, con todas las cosas que han aparecido y las filosofías súper desarrolladas que hay ahora. Esto es una locura creer de que hay un todopoderoso que creó todas las cosas cuando la ciencia explica que eso no es así. Y ciertamente, bienaventurado y feliz el hombre y la mujer que en su corazón cree que todas las cosas que están escritas en las Sagradas Escrituras, sea que con el tiempo fueron cambiadas por los escritores, pero allá adentro, en el fondo, cuando nosotros venimos a la luz de las raíces hebreas, entendemos que la verdad está ahí. Y cuando nosotros entendemos y creemos y vivimos y damos fe y somos testimonio de que las cosas que están escritas son ciertas, ciertamente el Espíritu de Yahweh está en usted. Y por eso mismo, si el Espíritu de Yahweh está en usted, esto quiere decir que usted va a obrar conforme a la fe en la que ha creído y dar testimonio de la fe en la que ha creído. Y aquí es donde nosotros demostramos que la salvación no solo es por creer. La puerta se abre por el creer. El creer nos trae hacia la fe verdadera y con la fe verdadera damos testimonio de las obras que la Torá nos pide que hagamos. Porque ciertamente
Yahushua, ha sido en la tierra la Torá viviente y nos dio testimonio de cómo vivirla, ya que el ser humano, al no tener quizás un ejemplo para seguirlo, siempre transgredía la Torá. Vino Yahushua y dijo, esta es la manera, miren mi vida, esta es la manera, síganme. Y el que lo sigue, sigue la Torá, vive en la Torá, no bajo la Torá, porque el que vive conforme a la justicia y en los grandes mandamientos de nuestro Padre Celestial, vive conforme a la Torá viviente que es Yahushua el Mashiach y nos permite renovar el espíritu de nuestra mente día a día para que nosotros obremos conforme a su palabra. Ahora, esta es la verdadera lucha del creyente y ahí viene la parte del creyente. ¿Quién es el creyente? El que cree. Y el que cree con fe genera testimonio. ¿De quién? De Yahushua. Porque ciertamente nosotros debemos creer, tener fe en que Yahushua nos ha perdonado, tener fe en que Él puede limpiarnos de todo pecado pasado. Y si tropezamos también de un pecado futuro, luchando nosotros para no entrar en los pecados voluntarios. Porque ciertamente Él nos ha traído la justificación. El testimonio de la salvación en nosotros es que nosotros somos librados del pecado y la maldad porque hemos creído en Él. Tenemos fe en que Él puede redimirnos, puede perdonarnos, pero nosotros también debemos ser agradecidos, como lo decía el hermano Daniel más temprano, agradecidos y ser agradables delante de Él. Dice Marcos 16, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si se fijan, ya se comienza a complementar que el creer tiene que ser acompañado de obras. O sea, no quiere decir, porque más adelante dice, no es por obra, en Efesios 2 dice, no es por obras para que nadie se jacte, porque somos hechuras de Elohim, creados en el Mashiach y Yahushua para hacer las buenas obras. Oigan, o sea, no es por obras, pero tenemos que hacer buenas obras. Para hacer las buenas obras que Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, cuando dice no es por obras para que nadie se jacte, es para que ningún millonario, no quiero decir que ser millonario o ser rico es malo, pero sí ningún millonario diga, ya, yo le di de comer a miles de personas, construir muchos refugios para huérfanos y cuidé mi ciudad y por eso me merezco. No somos merecedores. Nadie es merecedor, aún el que ya cree no es merecedor, porque ciertamente la salvación es por gracia. Es regalado, no tenemos que hacer nada para que sea así. Puede sonar contradictorio, pero ciertamente el ser agradecido es dar gracias por la gracia. Eso es importante, valga la redundancia, dar gracias por la gracia que ha sido puesta en nuestra vida. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se jacte, porque nosotros somos hechuras de Elohim, o sea, ya somos creyentes, tenemos la fe del Mashiach, creados en el Mashiach Yahushua, para hacer conforme a él vivió, conforme a las buenas obras que Elohim preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Este texto es poderosísimo porque nos está diciendo, nosotros creemos en Mashiach, creemos en su nacimiento, en su vida, en su muerte, en su resurrección y sabemos que él está vivo a la diestra del poder de Elohim, en el cual esperamos hasta el día de nuestra redención. Pero luego dice el texto, imagínense, importante, nosotros somos hechura de Elohim, ¿en quién? Creados en Mashiach. Para hacer las buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las buenas obras no es solo que nosotros vayamos por la vida eh, dándole comer al hambriento. Sí, eso es súper importante porque es el complemento de la fe. Pero las buenas obras son aquellas que predispuso ya el Todopoderoso para que andemos por ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? La Torá, las santas convocaciones, la abstención de los alimentos inmundos, el guardar sus mandamientos, el abstenerse de aquellas cosas que la Torá prohíbe, aunque la religión o la falsa religión diga que es bueno, pero si la Torá lo prohíbe es malo. Entonces, él ya preparó esas obras. Usted en este momento, nosotros estamos en reposo, pero estamos haciendo una obra al mismo tiempo.
cumpliendo esas obras que Elohim dispuso de antemano para que anduviéramos con ella. Cuando nosotros celebramos Pesaj, nosotros hacemos obras que Él ya predispuso. Él dijo, procedan así, y esas son obras las que hacemos. Cuando nosotros nos abstenemos en esa semana de panes sin levadura, cuando nosotros esperamos la celebración de Shavuot, cuando esperamos la celebración de Yom Kippur, de Yom Teruah, de Sukkot, Sheminat Atzeret, todas son obras que Elohim predispuso para nosotros, para que nosotros caminemos por ellas. Nos dejó los mandamientos para que nosotros los aprendamos y meditemos en ellos de día y de noche, para que en nuestra vida nos vaya bien, respetemos a nuestro prójimo y lo amemos como a nosotros mismos, y haciendo eso nosotros amamos a Elohim. Esas son las obras. Pero ¿y por qué hacemos estas obras? ¿Por qué nosotros nos sentimos inspirados a hacer estas obras? Es porque hay un espíritu que cuando creímos de corazón, porque podemos creer solo de labios también, y esa es una fe, es una creencia hipócrita. Ah, no, yo creo, no, sí, 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 Jesucristo, ¿verdad? O no, hasta aún puede decir Yahoshua, ¿verdad? Sí, yo creo, pero mi corazón y mi mente está lejos de buscar hacer esas obras que Él pide de nosotros. Porque yo puedo creer que eso, yo puedo hasta descubrir que Yahweh es su nombre y que Yahoshua es su nombre. Sí, sí, yo creo, pero no guardo el Shabbat, no celebro las solemnidades, no me abstengo de los alimentos que la Biblia dice que no tenemos que comer, no me abstengo del pecado que los mandamientos nos dicen que no debemos, ofendo a mi prójimo. Entonces de nada sirven lo que creemos si nuestras obras son malas, porque la Biblia nos dice, nosotros debemos creer, porque algunos creen que una vez nosotros creemos, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y que no se puede borrar, y sí se puede borrar. Y aquí hay textos que los voy a leer más adelante que dicen que sí podemos ser borrados del libro de la vida, aún así hayamos creído, porque Hebreo es bien claro cuando dice eso, pero ya lo vamos a leer. Dice Juan 6, en el versículo 27, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece. Trabajen, dice, para la vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará, porque en este el Padre Elohim ha puesto su sello. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Elohim? Le preguntaron los que le seguían, sus discípulos. Yahushua le respondió, esta es la obra de Elohim, que crean en aquel que él envió. Así dice, que crean en aquel que él envió. Es la primera obra que hay que hacer, imagínense. Creer ya es una obra. En sí mismo, creer en que Yahoshua, el Mashiach, ha sido enviado por Yahweh, el Padre, es la primera obra para entrar en la salvación. Esa es la obra, dice. Yahoshua le respondió, esta es la obra de Elohim. O sea, la obra que Elohim ha hecho en nuestras vidas, pero que nosotros también, que crean en aquel que le envió. Entonces, más adelante dice, en el versículo 36, pero ya les he dicho que ustedes me han visto y sin embargo no creen, porque habían unos que no creían en él. Todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y al que a mí viene, jamás lo echaré fuera. Y más adelante dice, esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mire al Hijo y crea en él, tenga vida eterna, y que yo le resucite en el día final. Y aquí viene algo muy importante y lo que nosotros siempre debemos valorar en todos nuestros días, en todas nuestras reflexiones. Dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día final. Está escrito en los profetas, y todos recibirán enseñanza de Yahweh. Así que todo aquel que oye y aprende del Padre, viene a mí. O sea, hace algo, es creer, hace una pequeña obra, que es creer. Es el primer paso. En verdad les digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, la palabra creer no se puede tomar de una manera liviana o superficial, como un término solo. Ah, no, sí, yo creo, sí, claro, creo, sí, en mi mente yo creo, sí, sí, eso creo, pero que demuestre que en realidad cree es una cosa diferente. Y algo que yo les
quiero decir, mis hermanos, es que nosotros tenemos en nuestra vida el Espíritu de Santidad, porque nadie puede venir a Mashiach a menos que el Padre lo traiga. Y esto lo hemos probado usted y yo. Usted se ha dado cuenta, muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos sufrido de alguna manera la marginación. Y nosotros, por mucho deseo que tengamos que entre en la cabeza de aquellos seres a los que amamos y a los queremos, a los que queremos este evangelio desde las raíces hebreas, que crean que Yahoshua es el nombre de él, que Yahweh es el nombre de nuestro Padre, muchas veces se vuelve algo duro, se vuelve algo que uno no puede entender, que qué es mejor. Si o sea, nosotros sabemos, y como lo dice el anciano, nuestro hermano Joseph, a quien queremos tanto, nosotros no tenemos la verdad absoluta, pero es mejor tener un porcentaje más elevado de la verdad, salir de donde estamos y dar un paso en la dirección de la verdad, aún así esto tenga un costo. Pero eso no lo va a hacer el mundo, ni lo va a hacer la falsa religión, ni la que esté más cerca de la verdadera religión, no lo va a hacer a menos que el Padre así lo quiera. Nosotros no podemos perseguir a las personas queriendo convertirlos o hacerlos creer como nosotros creemos si el Padre no les ha tocado. Si el Espíritu Santidad, que es el Espíritu de verdad que guía hacia toda verdad y hacia toda justicia, no lo trae. Y por eso, mis hermanos, sintámonos privilegiados, sintámonos gozosos, sintámonos que estamos en el camino de la verdad y la vida, porque el Espíritu de Santidad nos lleva hacia la verdad y la vida por medio de Yahoshua. No quiero decir con esto que los demás o los que están en una fe o en otra no tienen oportunidad. No, de ninguna manera. Pero ciertamente es de alegría saber en que nosotros estamos cerca, mucho más cerca. Y eso es importante. Dice, y algo que quiero también ir como poniendo en perspectiva, es de que yo estoy sopesando entre el creer y el obrar. El creer y el obrar, porque el creer nos lleva a la fe. Y la fe, y dar fe, digámoslo de esta manera, dar fe de algo, de alguna manera tenemos que demostrarlo. ¿Cómo es que damos fe? O sea, ¿cómo usted demuestra su fe? ¿Solo por su boca? ¿Solo por lo que dice y sus actos? ¿Alguien puede decir que es doctor? Pónganlo a operar. Y no sabe nada de lo que es cirugía o cuidado de la salud. Entonces es un mentiroso. Entonces nosotros no podemos decir que creemos en él y no actuamos conforme a la fe que se nos es enseñada en la Escritura. Entonces somos mentirosos. Porque de boca decimos que creemos. Es como el doctor dice que es doctor y hasta puede enseñar un título. Miren, aquí lo tengo. Y a la hora de ir a hacer la práctica no sabe nada. Entonces eso es semejante en nosotros. Nosotros podemos decir que creemos en Yahoshua y no podemos decir que ya descubrimos a través de la historia, la arqueología y los escritos antiguos y podemos ser grandes teóricos en eso, ¿verdad? Pero a la hora de practicar la verdad estamos alejados. No solo debemos llenarnos de conocimiento, sino de el, como dicen, no solo debemos ser oidores, sino hacedores. Dice siguiendo la lectura, dice, yo soy el pan de vida. Voy entrelineando porque algunos textos para ahorrar tiempo los he dejado pasar. Dice, yo soy el pan de vida, dice Mashiach. En el 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Si se fijan, ya no se trató solo de creer, ya. Ya está diciendo que el que come el pan de vida, ¿verdad? Y el que come su carne, más adelante dice, y a Josué les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Creo que los que están aquí me entienden a qué se estaba refiriendo Yahoshua. Está hablando de una gran obra que se llama Pesaj, lo que se celebra en Pesaj. Ciertamente nosotros conmemoramos la salida de la esclavitud de Egipto
¿verdad? Pero también como conmemoramos la salida y la liberación del pecado a través de la sangre y el cuerpo de Mashiach. Eso es así, esa es una realidad. Yahushua les estaba diciendo, sí, crean en mí, pero si no comen mi carne ni mi sangre, entonces no tienen vida. Pero no se estaba refiriendo a su carne física, por eso es que no le entendían los que estaban ahí, se quedaron, ¿y cómo nosotros vamos a comer la carne de este, verdad? ¿Cómo nosotros vamos a hacer eso si nosotros le conocemos? Y dice que viene del cielo. ¿Quién no es su padre José y su madre Miriam? Nosotros lo hemos visto. Y dice que viene del cielo y que es el pan que viene del cielo, así como el maná que comieron nuestros padres. Pero no, aquí lo que está diciendo es que crean en que Él viene del cielo y que la obra que Él iba a hacer en ese momento, que para nosotros ya la hizo, iba a ser una obra para levantar a los muertos desde sus tumbas, aquellos que creyeron en Él. Pero dice que nosotros tenemos que comer y beber su sangre. ¿Cómo es eso? Eso es un símbolo. Y es un símbolo bastante profundo, misterioso, se puede decir hasta cierto punto. Cada vez que usted conmemora en el Pesaj, en la cena memorial, está diciendo, yo creo en Yahushua, el Mashiach, y creo que su cuerpo y su sangre me limpian de todo pecado y me van a dar vida en el día que Él venga otra vez. Ya no relacionados con el pecado. Ya solo es creer, ya solo es creer. No, tenemos que actuar, tenemos que obrar, porque ciertamente aquí ya tenemos una cosa más profunda. Por eso es que el vivir la vida en Mashiach no es una cosa superficial, no es un estilo de vida pasajero o de moda. Es una forma de vivir en la que nosotros día a día debemos buscar perfeccionar nuestras obras. Ciertamente no vamos a ser perfectos en esta vida, pero debemos buscar limpiarnos cada día más. Por eso Apocalipsis dice que el que esté limpio, que se limpie aún más. Y el que se ensucia se va a ensuciar más, porque ciertamente son dos las situaciones. O usted está del lado del Mesías o está en contra del Mesías, porque así lo dice él. El que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no es, contra mí es. Más adelante dice la escritura, siempre estoy leyendo Juan 6, dice, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Pues desde el principio Yahushua sabía quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y decía, por esta razón les he dicho que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido al Padre. Y por eso nosotros debemos tener en nuestra mente un aleluya permanente, alabándole y dándole gracias. Y sintiéndonos mal cuando tropezamos, porque es por la gracia, por el Espíritu de gracia del Padre en nuestra vida que nosotros estamos aquí y que decimos amén a lo que la Escritura dice y que decimos esa es la verdad y no importa cuántos descubrimientos científicos hayan que digan que no existe. Esa es la verdad y en nuestro corazón está escrito pero de una manera profunda, escrita con un poder que no lo puede dar el mundo. Dice, desde entonces muchos discípulos se volvieron atrás, dice. O sea, ¿qué quiere decir? Que se sintieron como, bueno, nos descubrió, ¿verdad? Solo decíamos que creíamos, pero en realidad solo andamos siguiendo porque da comida o porque nos consuela de alguna manera nuestros malos días, pero en realidad le amaban, creían en él. Desde entonces muchos discípulos se volvieron atrás, dice, y ya no andaban con él. Entonces Yahushua les dijo a los 12, porque habían discípulos y estaban los 12 elegidos, y les preguntó, ¿quieren irse ustedes también? Y quizás hoy nos puede preguntar a nosotros también, ¿verdad? ¿Quieren irse ustedes también? Porque ciertamente aquí viene la diferenciación entre los que creían por un interés o porque querían sentirse superior a los demás, porque son de la raíz hebrea y conocen mucho más la cultura, o en realidad porque aman y están por amor a la salvación. Y eso es lo que les digo, ¿quieren irse ustedes también? Y Simón Kefá le respondió, y es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón también. Maestro,
¿A quién iremos? Lo mismo tenemos que decir nosotros. ¿A quién iremos nosotros? Nuestra vida no tiene sentido ahora que hemos conocido la verdad, que hemos conocido la raíz hebrea. No tiene sentido si nosotros nos apartamos de estos caminos. Personalmente yo lo pienso así. ¿Qué sentido va a tener la vida de alguien que cree, conoce el nombre de nuestro Padre Celestial, el nombre de Mashiach, se ha esforzado para practicar y se vuelve atrás? Por eso dice que Él no se agrada en esos. Entonces el libro, su nombre es borrado el libro. Pero aquí se quieren irse ustedes también. Y le dijo, Simón Kefá, maestro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído, uno, y conocido, dos, que tú eres el santo de Yahweh. Primero creído y luego conocido. ¿Y cómo le conocemos? No es por medio de la escritura, no es por medio de sus obras, no es por medio del testimonio que se da desde el principio hasta el fin de toda la escritura, es por el testimonio de Mashiach que nosotros vamos a tener vida eterna. Y ese testimonio está desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, está el testimonio de Mashiach para salvación de los que en él creen y le conocen y lo reconocen y dan fe y dan testimonio de esa verdad que solo el Espíritu de verdad y de la gracia puede poner en los corazones de los que creen sinceramente en él y de los que dan un paso para corregir, dan un paso para avanzar. Pero aquellos que se acomodan y no, yo ya estoy bien, yo ya creí y sigo con, no me examino, no registro mi libro diario de obras, porque eso es importante. Tenemos un libro que estamos llenando. Hay un libro que estamos llenando y ese se llama el libro de las obras. Cada uno tiene sus libros de las obras, porque dice en Apocalipsis que se abrieron los libros. Y luego se abrió el libro, o sea, hay libros y libros, el libro de la vida y el libro de las obras. Todos vamos a ser juzgados, solo que de manera diferente. Porque los que nos enfrentemos al tribunal de Mashiach, ciertamente tenemos libros de obras llenos de cosas buenas y malas también. La diferencia es la manera en que vamos a ser juzgados. Porque todos vamos a ser juzgados. Nadie se va a librar del juicio. Pero la diferencia va a ser en quién nos va a juzgar. Ciertamente el juicio viene desde el Padre, pero los que nos refugiamos en Mashiach, nuestro libro de obras va a tener todas las obras nuestras y queremos que sean solo más buenas que malas, porque imposible que usted lleve un libro invicto, imposible. Solo Mashiach tiene un libro invicto de obras. Pero nosotros vamos a tener un libro repleto de obras. Luchemos porque sean más las buenas. Pero nuestro nombre está en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque seguimos al Mesías y dimos testimonio y lo seguimos a donde quiera que él iba. O sea, todo lo que él hacía tratamos de imitarlo y luchamos y nos esforzamos para ser buenas personas, seguidores de Mashiach, cumpliendo sus mandamientos, porque le amamos, porque él mismo dice en Juan, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Y cuáles mandamientos? Los mandamientos que él guardaba. ¿Y cuáles son los mandamientos que él guardaba? Los mandamientos de su padre, porque él hacía lo que su padre le decía. ¿Y cuáles son los mandamientos del padre? ¿No son los dos grandes mandamientos resumidos, la Torá? Y ahí van a estar los libros. La diferencia va a ser es que vamos a ser justificados por la gracia. Y ahí es donde el creer y vivir en el Mashiach nos permite que nuestras obras, sean buenas o malas, sean juzgadas, pero nosotros salgamos victoriosos. Y ahí está la gracia, ahí está el poder y la fe nuestra en Mashiach, que Él logró redimirnos, perdonar nuestros pecados y nos logrará redimir victoriosos, dándonos vida eterna. Pero hay de aquellos que no sean parte del tribunal de Mashiach, porque van a ser juzgados en el día final. Y ahí va a estar los libros de la obra y el libro de la vida. Y es triste que si el libro, y que eso es, como les digo, es bien complicado, si el libro de las obras tiene más obras malas, que es lo que más hace el ser humano, no hay vida. Entonces, dice Juan 11, que a Joshua les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es lo que hablábamos. Y todo aquel que vive en mí y cree en mí,
no morirá para siempre. ¿Crees esto? Le preguntó. ¿Crees esto? Y esto se lo dijo en aquel evento cuando al que se le dice Lázaro, o en todo caso Eleazar, había muerto. Y aquella mujer le decía, sí, yo creo que en el día postrero él va a resucitar. Y Yahushua le dijo, ¿no te dije que si creyeres verás la gloria de Elohim? Y cuando vieron aquellas obras que hizo, cuando llamó a aquel hombre que estaba ya muerto y yedía ya, dice que muchos yahuditas que habían venido donde Miriam y habían visto que había hecho Yahushua creyeron en él. O sea, cuando vieron al hermano de Miriam y Marta que lo levantó de los muertos, entonces creyeron en sus obras. Entonces, nosotros vamos como aprendiendo de que el creer no es algo simple, es algo que debemos nosotros poner como punto de partida para caminar rumbo al reino celestial. Es un camino que hay que recorrer. En buena hora, aquello que se dice el peregrinar, porque la vida es un peregrinar. Imagínense cuánto tenemos que caminar para llegar al reino celestial. Tenemos que peregrinar, pero imagínense que solo, no, sí, yo creo, y me siento, y no camino. ¿Cuándo voy a llegar? Solo voy a esperar. Muchas veces nosotros tenemos que esforzarnos, hacer autorreflexión siempre. Por eso es importante, porque cuando uno se despierta, agradece, ¿verdad? Eh, Ora para agradecer y pedirle al Todopoderoso que sea propicio en nuestro día, pero cuando uno se acuesta, reflexiona de sus obras del día, sopesa su propia vida y la pone ante el espejo de la Escritura, pide perdón por aquellos traspiés y aquellos errores que se cometen, pero al mismo tiempo reconcilia su fe y su caminar con sus obras. O sea, vive en ese constante, ¿verdad? Esfuerzo, agradecimiento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir caminando en esa vida, en esta vida, y podamos ir cada día siendo más parecidos a la altura del varón y la mujer perfecta, lo voy a decir de esa manera. Ciertamente, como les digo, mientras estemos en este cuerpo corruptible, no alcanzaremos la perfección, pero sí buscamos la perfección. Dice Hebreos 10, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué quiere decir eso? Está diciendo que renovemos el espíritu de nuestras mentes, que corrijamos nuestras actitudes incorrectas. Si en nuestra vida hay algún vicio, hay un mal hábito, hay una mala costumbre, luchemos, encarémosla, esforcémonos. Eso sí, odiémoslo, esforcémonos para vencer. ¿Por qué? Porque ahí demostramos amor hacia Yahushua, porque queremos ser agradables delante de Él. Dice, considerémonos mutuamente, dice. Dice, retengamos firme la esperanza que profesamos, ¿ok? Aquí estamos diciendo que creemos y damos fe. La esperanza que profesamos es creemos y damos fe, sin vacilación, porque fiel es el que hizo las promesas. Considerémonos ustedes, nosotros, que para estimularnos en amor y en buenas obras, dice, en buenas obras. No está diciendo que solo creamos, sino que avancemos. Porque si continuamos pecando voluntariosamente, aquí viene la contraparte. O sea, yo puedo decir que creo, pero yo sigo en lo mismo, pues. Aún quizás hasta empeorando. Después de haber recibido el conocimiento, la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. No quiere decir que si usted comete un pecado o un error, Él no tenga poder para perdonarlo. Claro que sí, pero si usted lo sigue practicando, está diciendo, yo no quiero. A mí me da igual el sacrificio del maestro. Porque sigo haciendo las cosas y sin ni siquiera remorderle la conciencia. Porque aquí cuando dice, cuando pecando voluntariosamente, significa que yo haga aquellas cosas y me dé lo mismo.
Eso quiere decir que su conciencia ya está cauterizada, ya está dura. Entonces, ¿qué sacrificio puede haber? Si ya tomó aquello como algo, no, sí, tal vez solo es una historia que está escrita ahí, es una mitología hebrea nada más, quizás, y ni es cierto. En realidad ahí está perdido ya. Pero si usted se esfuerza, porque es imposible, dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso, porque sí, ciertamente usted y yo cometemos errores, cometemos pecados, pero nuestro corazón, el espíritu en nuestra vida nos redarguye y nos dice, esto no está bien lo que está haciendo, arrepiéntete. Y ese es el espíritu de verdad que lo va guiando, lo va redarguyendo y le está señalando cada vez que usted está haciendo algo que no es. Y si usted siente eso, alégrese porque Él le ama y usted está siendo guiado por el Espíritu de la gracia, que lo va a llevar a la verdad y a la justicia y le va a ayudar a vencer todo obstáculo que usted tenga, sea externo o interno en su propia vida. Pero aquel que ya lo hace como, me da igual. Si de todas maneras yo voy a ser salvo, eso es una casi blasfemia eso, ¿verdad? O sea, solo porque sí, solo porque cree, no. Dice que ya no queda más sacrificio por el pecado, sino que ahí viene ya explica una horrenda expectativa de juicio y fuego, porque sí, no le queda más que enfrentar un juicio en contra, no a favor, y que va a ser enfrentado por las obras que demuestra la Torá, y la Torá lo va a condenar. Por eso dice más adelante, porque necesitan la perseverancia para que después de hacer la voluntad de Elohim, obtengan lo prometido. ¿Cuál es la voluntad de Elohim? Que amen al Mashiach, que crean en él y que guarden sus mandamientos, los mismos que el Mashiach guardó, que son los mismos que el Padre nos ha enseñado desde el principio de la creación. Pero mi justo por la fe vivirá. Oiga cómo dice, mi justo por la fe vivirá. Mi justo, o sea, el que se apega a Mashiach es su justo. Pero también dice, y si se vuelve atrás, está hablando de mi justo siempre, y si se vuelve atrás, no me complaceré en él. O sea que el nombre puede ser borrado del libro de la vida y quedar solo en el libro de las obras. Y eso sí es tremendo. Solo quedar en el libro de las obras está a expensas del juicio y la segunda muerte. Pero mi justo por la fe vivirá. Y si se vuelve atrás, no me complaceré en él. Pero nosotros, dice, recalca aquí el apóstol, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para preservar la vida. Y de eso debemos ser. Esfuérzate y sé valiente, dice la Escritura. Esfuérzate y sé valiente. No al primer tropezón, a la primera caída ya no sirvo, ya. O sea, eso tiene que usted demostrar fe, no a las primeras tribulaciones. Ya decir, no, yo mejor, quizás mejor no hubiera hecho nada. No, seguir luchando, porque dice la Escritura, no dice, el que crea, solo el que crea, dice, y el que persevere hasta el fin, dice, imagínense, ya está hablando que cree y al mismo tiempo porque cree tiene fe y porque tiene fe da testimonio y espera en ese testimonio para la vida eterna. Este es el que en realidad va a ser salvo. Pero el primer paso es creer, porque lo primero, por eso es que digamos, el vértice de todo esto es creer, porque el que no cree no sucede nada de lo demás, pero el que cree tiene que suceder todo lo demás. El cambio, la transformación, el crecer, el aprender de Mashiach y cada día vivir en busca de ser agradables a Él. Y que cada vez que se cometa algo que no le agrade a Él, se constrita su espíritu y el suyo tendría que arrepentirse, como lo hizo el rey David. Ciertamente todas esas cosas causan golpes en la vida, pero nosotros tenemos que seguir firmes, levantarnos y buscar no retroceder, fortalecerse en su palabra, en su espíritu, para que nosotros seamos vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, porque ciertamente nosotros solos no podemos, pero si tenemos fe, Él pone y Él hace que nosotros podamos tener victoria. Dice Revelaciones
Yo soy la Aleph y la Tau, el primero y el último, el principio y el fin. Felices los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Dice la escritura en Romanos también, porque con el corazón se cree para obtener justificación. Aquí viene la parte gratuita. Y con la boca se hace confesión para alcanzar salvación. Cuando confesamos, no solo se está refiriendo a decir, sí, yo creo que el confesar en este contexto, personalmente yo lo creo, es confesar, es también demostrar. Porque la escritura dice, todo que el que en él, dice, todo el que en él crea, no quedará avergonzado. Hablen y actúen como quienes van a ser juzgados por la ley de la libertad, dice Santiago. Porque habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia, pero el misericordioso sale triunfante sobre el juicio. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? Pues, ¿acaso su fe, puede acaso su fe salvarlo? Y pone un ejemplo. Si un hermano o una hermana están desnudo y les falta comida diaria, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y aliméntense bien, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, así también es la fe. Si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá, alguno dirá que tú tienes fe y yo tengo obras. Pues muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú qué crees que hay un Elohim? Haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan. O sea que nosotros tenemos que no solo creer, tenemos que obrar. ¿Y obrar en qué? En las obras que ya el Padre predispuso. Es más, todas las obras que nosotros hagamos, Él ya las puso en nuestro camino como tesoros para que nosotros los recolectemos para la salvación. O sea, nosotros o sea, aún toda aquella buena obra y toda buena dádiva, toda viene de lo alto y toda cosa buena que usted haga a favor de su prójimo, a favor de sus familiares, a favor de sus hermanos, toda cosa buena que haga no es suya, es porque el Espíritu de Yahweh lo inspira a hacerlo y cuando el Espíritu de Yahweh lo inspira a hacerlo, a usted es un regalo que le está dando Yahweh para atribuirle y ponerle el peso para que a la hora de ponerlo en la balanza dé el peso. Es obra que Él pone en su corazón, porque nosotros sin el Espíritu de Yahweh no tenemos buenas obras. Sin la fe y la creencia y el testimonio de Joshua, el Mashiach, todas nuestras obras, por muy buenas que puedan aparentar ser, son malas, no son tomadas en cuenta. Porque ciertamente el mundo está bajo la condenación de la Torá. Y no hay nadie, no hay nada que nos pueda librar de eso, sino solamente Mashiach. Y aunque yo haga 1 millón de obras en mi vida, buenas, si no tengo Mashiach, de nada me sirve. Dice, continúa la lectura y dice, pero ¿no quieres reconocer, hombre vano, que la fe sin obra está muerta? ¿No se justificó por las obras a nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves que la fe actuaba juntamente con las obras y que la fe quedó completa por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó, oiga, le creyó a Yahweh y se le contó por justicia y lo llamaron amigo de Elohim. ¿Cuál? O sea, le creyó, pero ¿y qué le creyó? ¿Que llevara a su hijo a matarlo? Él obró, hizo eso, llevó al pobre muchacho hasta aquel lugar y él estaba dispuesto a hacer esa obra. O sea que no solamente era, sí, creo, sí, voy a ir, padre, voy a ir. Y dijo, no, yo no voy a matar a mi hijo. O sea, ahí estaba negando lo que decía que creía. Pero él no escatimó eso. Fue y le creyó. Él sabía, en su corazón sabía que él podía resucitar a aquel muchacho, que él podía darle vida. Ya ven ustedes, dice, continúa la escritura, ya ven ustedes que
Al hombre se lo justifica por las obras y no solamente por la fe. De igual manera, ¿no fue justificada también la ramera Rahab por las obras cuando recibió a los mensajeros y le envió por otro camino? Porque tal, porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Todos los evangelios y las cartas de los apóstoles son en testimonio de un llamado a vivir a una vida justa, obedeciendo los mandamientos enseñados desde el principio, los mandamientos de nuestro Padre Celestial, los cuales son enseñados por la Torá, que es lo mismo que nos enseñó Yahoshua, la Torá viviente, y lo mismo que nosotros debemos seguir día a día. Dice Mashiach a través del testimonio de Juan, si me aman, guarden mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, lo amará mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Ese es el espíritu de verdad, de gracia en nuestras vidas. Esa es una promesa. Es el don del Espíritu Santidad cuando ya alguien cree. Porque el que cree con un corazón sincero, arrepentido, con un deseo de cambiar, de ser bueno, de esforzarse para ser bueno delante de los ojos de Elohim, recibe el Espíritu de Santidad porque es él el que le va a asistir, le va a ayudar a que lo logre porque sin eso no lo podemos lograr. Sin el Espíritu de gracia y de justicia en nuestra vida, nosotros no podemos lograr nada. Por eso hay una escritura que dice, y él lo logrará, dice, porque nosotros solos no lo podemos lograr. Es por ese espíritu, pero hubo algo primero que sucedió para que ese espíritu dijera, este humano, este hombre, esta mujer en realidad quiere cambiar. Tiene que haber un deseo profundo en su corazón y eso no viene solamente, no es una cuestión de que Elohim violando su libre albedrío lo hace que usted cambie, no, tiene que surgir desde lo profundo de la mente y el corazón del ser humano la voluntad, que es una decisión única y exclusivamente del ser humano en cambiar y ser una buena persona delante de Elohim. Tiene que haber ese deseo, porque el que tiene ese deseo, Elohim le tiene misericordia, le pone su espíritu para que ese deseo no solamente se quede ahí, sino que dé frutos, crezca y pueda avanzar en el camino de la salvación. Porque ciertamente aquel que dice, yo quiero cambiar, pero no es verdad, no es sincero, es hipócrita, no va a lograr nada. Tiene que surgir, tiene que haber un deseo ferviente, tiene que haber algo en su corazón, en su interior que lo enardezca en el sentido de quiero ser mejor cada día, quiero vivir la vida eterna, quiero seguir al Mashiach por donde quiera que va, quiero ser una persona honesta, recta delante de los ojos de Elohim, de nuestro Mashiach y de los hombres. Quiero cada día renovar mis actitudes, mejorar mi forma de proceder, esa voluntad en su corazón es primaria para que el Espíritu lo asista y eso se magnifique, porque cuando el verdadero deseo de cambiar está en el corazón del ser humano, el Espíritu de Santidad nada más lo que hace es guiarlo y darle fuerza, darle ese espíritu que le ayuda a decir, por aquí es, por aquí no es, aquí hiciste mal, aquí hiciste bien. Él lo va guiando y no deja que se vea ni a la izquierda ni a la derecha, sino que vaya caminando y vaya renovándose y vaya siendo mejor cada día hasta que cuando vea para atrás, ve un largo camino y usted puede decir, wow, he caminado bastante gracias a Elohim. Y eso es importante. Para ir concluyendo, mis hermanos, quiero leerles, dice en Revelaciones, hay tres textos que me gusta leer. Dice que el enemigo siempre va a estar en contra de los que guardan sus mandamientos. En Revelaciones 12, como una forma de profecía, dice que se fue en contra de quienes guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahoshua. Son dos cosas. El testimonio es creer que Mashiach es nuestro libertador y nuestro salvador, pero que guardamos los mandamientos de Yahweh. Por eso es que podemos ser marginados desde ya. No es necesario que surja la bestia, ¿verdad? Desde ya.
Somos unos locos en creer lo que creemos. En el 14 dice, aquí se requiere perseverancia de los santos. ¿Cuál es la perseverancia de los santos? Si no es esta continua búsqueda de la perfección para que en aquel día, cuando Él venga, nos perfeccione y nos transforme. Quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahoshua, dice. Más adelante dice, y yo me postré ante sus pies para adorarlo. Esta es descripción de Juan. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Yahoshua. Adora a Yahweh, pues el testimonio de Yahoshua es el espíritu de la profecía. Creer en Yahoshua, creer que Yahoshua es el Hijo de Elohim para salvación, es lo más importante en nuestra vida. Es la decisión más importante que usted va a tomar en su vida. Creer que Yahoshua es el Hijo de Elohim para nuestra salvación. Creer en su nacimiento, en su vida, en su muerte, en su resurrección y saber que está vivo a la diestra del poder de Elohim, eso es lo más importante en nuestra vida. No hay nada más importante que eso. No importa qué tan grande o tan pequeño sea, no importa qué tan cercano o lejano sea nuestras vidas, la decisión más importante en nuestras vidas es esa. Luego, dar fe que Él vive y está a la diestra del Padre y que intercede por nosotros, los que creemos en Él, y estar esperándole, o sea, tener la esperanza que viene un día a redimirnos y a transformarnos para darnos vida, es otra de las cosas que nosotros debemos mantener siempre constante en nuestra mente. Porque quieras o no, por la muerte o por la vida, nosotros somos de Él. Deseemos y querramos siempre ser de Él. No dejemos que las trampas en nuestras mentes, las trampas del enemigo en nuestra mente o el mundo nos absorba y nos haga pensar y retroceder, porque Él no se agrada en los que retroceden. Así dice la Escritura. Él se agrada en los que se esfuerzan, en los que aunque golpeados ahí van cojeando. Se golpearon un brazo, se golpearon un... Y no me refiero literalmente, ¿verdad? Sino que ahí van caminando, a pesar de las tribulaciones, las tentaciones, las diferentes situaciones de toda la vida, lo que envuelve la naturaleza humana, sigue adelante creyendo y viviendo y esforzándote para ser mejor cada día. Por ese motivo, debemos tener en nuestro diario vivir las obras de la Torá viviente como testimonio de nuestra fe en Él, viviendo una vida justa, de constante crecimiento, lavando nuestras vestiduras en la sangre del Cordero y arrepintiéndonos y corrigiéndonos y perfeccionando nuestras vidas cada día viviendo en la esperanza y en el amor del Padre por medio de Yahoshua, nuestro Mashiach, para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Mis hermanos, adelante, sigamos esforzándonos. Él nos ama desde el momento que en su corazón y en su mente da como verdaderas las obras de las Escrituras, usted tiene el Espíritu de Yahweh en su vida. Así que mis hermanos, que la paz del Todopoderoso reine en sus vidas y les guíe en todo tiempo y en todo lugar y que me los bendiga y los guarde y los proteja de cualquier circunstancia porque el mundo está loco, no lo puedo decir de otra manera. Que Yahweh me lo guarde. Bendiciones, mis hermanos.